Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos. Voy a resolver un problema de estequiometría, ¿sí? Química. Dice, al mezclar 2,75 gramos de cobre con 15% de impurezas inertes, con 0,120 decímetros cúbicos de solución acuosa, 0,430 molar de ácido nítrico, se obtienen 0,210 decímetros cúbicos de monóxido de nitrógeno medidos a 20 grados Celsius y 1,15 atmósferas de presión, según, y me dan la reacción. Calcule el rendimiento, me pide el rendimiento de esta reacción. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar con cuánto contamos de cada uno de los reactivos. En caso del cobre podemos decir que 2,75 gramos es el 100% de la muestra, ¿sí? Y nosotros tenemos 15% de impurezas, que lo podemos calcular para después restárselo a la masa de la muestra, o podemos decir que tenemos un 85% de pureza, ¿sí? Porque 85 es lo que le falta a 15 para llegar al 100%. Calculamos ese porcentaje, 85 por 2,75 dividido 100, nos da 2,33, vamos a poner como 33,8 gramos de cobre puro. Eso por un lado. Por otro lado tenemos la solución de ácido nítrico con la concentración 0,430 molar. Eso quiere decir que tenemos 0,43 moles de ácido por cada decímetro cúbico de solución. Nosotros contamos con 0,120 decímetros cúbicos de solución. La pregunta es cuántos moles tenemos de ácido. Entonces 0,112 por 0,43 dividido 1 me da 0,0156 moles de ácido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar cuál de los dos reactivos está en exceso y cuál es el limitante. Para lo cual vamos a calcular, hacer balances y la relación entre la masa de cobre y los moles de ácido, ¿sí? La masa de cobre porque yo conozco la masa y los moles de ácido porque conozco los moles. El AR del cobre es 63,6 multiplicado por 3 me da 190,8. Vamos a poner en gramos, eso se relaciona con 8 moles del ácido, ¿sí? Entonces, si nosotros contamos con 2,338 gramos de cobre, la pregunta es ¿cuánto vamos a necesitar de ácido para que se consuma todo este cobre? Y eso nos da 0,098. O sea, fíjense que para que se consuma toda esta masa de cobre necesito estos moles de ácido, cosa que no tengo, tengo menos de ácido. Quiere decir entonces que el ácido es el limitante, el cobre está en exceso. Una vez que ya determinamos quién es el reactivo limitante, vamos a determinar cuánto se formaría del monóxido de nitrógeno si el rendimiento hubiera sido del 100%. Pues entonces voy a relacionar los moles del ácido con los moles del gas, ¿sí? 8 moles de ácido tienen que rendir 2 moles del monóxido en el caso de que el rendimiento fuera del 100%. Nosotros contamos con 0,0516 moles de ácido. La pregunta es cuántos moles se tendrían que formar del óxido. Esto me está dando 0,0129 moles. ¿De acuerdo? Bien, esto se forma al 100% de rendimiento. Por otro lado, yo voy a determinar cuánto se formó en realidad en la práctica, ¿sí? Tenemos los datos de gases, es un gas, o sea, presión por volumen, número de moles RT. Quiero saber el número de moles que se forma. La presión es 1,15 atmósferas, el volumen 0,210 decímetros cúbicos. R y T pasan dividiendo. La temperatura es 20 grados, pero si la pasamos a escala Kelvin serían 293 al sumarle 273, ¿de acuerdo? Ok, tenemos 1,15 por 0,210 dividido la constante de los gases dividido la temperatura. Esto me da 0,01 moles, ¿sí? Es N. Kelvin se va con Kelvin, atmósfera, litro, decímetro cúbico. Bien, esta cantidad del óxido se hubiera formado si el rendimiento de la reacción hubiera sido, como dijimos, del 100%. Pero en la práctica se formaron 0,01 mol y de esta forma puedo determinar el porcentaje de rendimiento. Bueno, esta cuenta tonta es la que acabo de hacer.
me da 77,5% aproximadamente, ¿sí? Bien, 52% si quiero ser más precisos. Bárbaro, ya tenemos el rendimiento de la reacción, que era lo primero que nos piden. ¿Qué es lo siguiente que nos piden? Calcular la masa de la sal obtenida en las condiciones del ítem 1. Entonces, a mí me conviene, para saber cuánta sal se forma, trabajar a partir de lo que se formó realmente del óxido. ¿Yo puedo trabajar con el reactivo limitante? Sí puedo. Puedo decir 8 moles me dan determinada masa de esto, ¿sí? Y con los moles que tenemos de ácido determinar la masa de la sal, pero a eso hay que calcularle el rendimiento. Sin embargo, si yo trabajo con lo que realmente se formó del monóxido, puedo en una regla de 3 simple, directa, ¿sí? Determinar la masa de sal que se forma. Vamos con la relación, ¿sí? Estequiométrica. Tenemos la masa molar, me la dan en el problema, es 187,6. 187,6 lo voy a multiplicar por 3 y esta relación me va a quedar en gramos. 562,8 gramos se relacionan con 2 moles. O sea, si se forman 562,8 gramos de la sal es porque se formaron 2 moles del monóxido. Y yo sé que del monóxido en la práctica se formó esta cantidad. Entonces de esa forma vamos a determinar la masa de sal. Me da, a ver, 2,88. Voy a revisar las cuentas. 2,814 quiero decir. Esperen que reviso las cuentas. 0,01 por 562,8 dividido 2. Sí, 2,8 gramos es lo que se está formando de la sal, ¿sí? O sea, acá no está coincidiendo con la respuesta que dieron, ¿sí? Yo vuelvo a revisar los datos, hasta acá estamos totalmente de acuerdo, da lo mismo. Voy a volver a determinar la masa de la sal, 187,6 es lo que me da el problema, eso lo tengo ahí, 187,6, lo multiplico por 3, me da 562,8, esto es correcto. 562,8 se relacionan con 2 moles del monóxido. Si se formó esta cantidad, estos son los gramos que se tienen que formar de sal. Reviso por última vez los cálculos. 0,01 por 562,8 dividido 2. Esto me da 2,814. Efectivamente hay un error en la respuesta y lo voy a corroborar desde otro camino si quieren, por las dudas, para que ustedes vean. Lo voy a trabajar ahora a partir de este reactivo, ¿sí? 8 moles me tienen que rendir 562. 8 moles de ácido me tienen que rendir 562,8 gramos de la sal si el rendimiento fuera del 100%. Del ácido reaccionó y se consumió totalmente estos moles, que era lo que habíamos calculado. Esto me da 0,0516 por 562,8 dividido 8. Me da 3,63 gramos, ¿sí? Esto si el rendimiento hubiera sido del 100%, pero el rendimiento fue del 77,52% y de esta forma vamos a determinar cuánto se tiene que formar de sal. Dividido 100, efectivamente llegamos a 2,8114, exactamente la misma respuesta que obtuvimos por el otro camino. O sea, no hay ningún nivel de duda que está mal la respuesta. El último punto dice calcular la masa que quedó sin reaccionar del reactivo en exceso en las condiciones del ítem 1. Bueno, recuerdan que cuando empezamos el problema dijimos que el cobre había quedado en exceso, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que para consumir esta cantidad de cobre necesitábamos estos moles de ácido y no los teníamos. Voy a volver a plantear esta misma relación. Voy a plantear 190,8 gramos de cobre van a reaccionar con 8 moles de ácido. Pero ahora, en vez de colocar la masa de cobre, voy a colocar los moles que yo realmente tengo de ácido. Entonces, para esta cantidad de ácido, la pregunta es ¿qué masa de cobre va a reaccionar? 190,8 por 0,0516 dividido 8 me da 1,23 gramos. Esto es lo que reacciona. Yo contaba con
2,338 gramos de cobre. O sea, si yo lo que yo tenía de cobre puro, por supuesto, le resto lo que reaccionó, me va a quedar la masa de cobre que quedó sin reaccionar. O sea que hago 2,338 menos este valor, me da 1,1, podemos redondear a 11, 1,11 gramos. Y de esta forma damos por finalizado el ejercicio. Les mando un saludo grande y tengan en cuenta que los profesores a veces en la universidad también se equivocan, ¿sí? Así que bueno, saludo grande, chicos. Chau, chau.